Colombianos, noticia de última hora. Resulta que el presidente Gustavo Petro presentó una nueva terna para fiscal general de la nación. Sacó a la polémica Amparo Cerón. Siempre es que la presión ciudadana sirve, señores. Esta era una polémica fiscal que pues estuvo en el proceso de Odebrecht cuando estaba la fiscalía de Néstor Humberto Martínez y era una fiscal delegada que prácticamente escuchó a Jorge Enrique Pizano, testigo estrella de Odebrecht, pero no hizo nada. Ella alegó que había sentido presiones de la fiscalía cuando citó a Álvaro Uribe Vélez a declarar y cuando citó también al señor Sarmiento Angulo y que desde ahí ella renunció, ¿no? Pero también no hizo nada cuando escuchó a este testigo estrella. Entonces eso era lo polémico y pues mucha gente le decía al presidente Gustavo Petro, mire, Amparo Cerón es una ficha de Néstor Humberto Martínez presuntamente, pilas, por favor saque la de la terna. Y pues finalmente le hizo caso a todos los colombianos. Pues el presidente le informó a la Corte Suprema de Justicia la decisión de cambiar una de las mujeres ternadas para reemplazar a Francisco Barbosa. Y mejor dicho, están muertos del pánico desde la fiscalía y van a empezar los ataques contra Gustavo Petro para intentar que no se habilite esta terna para fiscal, ¿no? Pero pues ya la Corte Suprema la recibió. Las dudas al respecto sobre esta Amparo Cerón como candidata para dirigir la Fiscalía General de la Nación a partir del 2024 terminaron por excluir su nombre de la terna. El presidente Gustavo Petro la reemplazó por Luz Adriana Camargo, una investigadora judicial que trabajó con Iván Velásquez, actual ministro de Defensa. Esto es una buena noticia porque Iván Velásquez, ustedes saben, ha demostrado ser una persona pues con buena rectitud en cuestiones de honorabilidad y honradez, ¿no? O sea, no se deja torcer. El mandatario envió una misiva dirigida al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castillo Cadena, para informarle que deseaba conformar una nueva terna para fiscal general, en la que solo cambió el nombre de Cerón por de Camargo. Mantuvo entre las elegibles a Ángela María Buitrago y a Amelia Pérez Parra. La carta fue entregada personalmente por el presidente Petro, quien fue al Palacio de Justicia en compañía del director del Departamento Administrativo de Presidencia de la República, DAPRE, Carlos Ramón González. Allí sostuvieron una reunión con el presidente de la Corte Suprema de Justicia y su vicepresidente, Gerson Chaverra. El mandatario tenía facultad para modificar la terna que presentó inicialmente el 2 de agosto del 2023, siempre y cuando los magistrados no hubieran realizado la votación para elegir el nuevo fiscal, por conceptos del Consejo de Estado que valían la discrecionalidad del presidente. Amparo Cerón había sido el nombre más sonado de la terna de las mujeres presentadas por el presidente para que la Corte eligiera el reemplazo de Francisco Barbosa. La razón es que fue una de las fiscales encargadas de las investigaciones del caso de corrupción de Odebrecht durante la dirección de Néstor Humberto Martínez. Aunque con su firma se procesó a varios peces gordos, el entramado de corrupción, como por ejemplo José Elías Melo, director de Corfi Colombiana durante la adjudicación del contrato de Ruta del Sol 2, o el exministro de Transporte, Gabriel García Morales, su desempeño causó dudas en sectores políticos y de la opinión pública. El condenado fiscal anticorrupción Gustavo Moreno señaló que fue él quien nombró a Cerón en el grupo de investigaciones de Odebrecht por una solicitud del fiscal Martínez Neira para designar funcionarios que hicieran caso, un requisito que la investigadora habría supuestamente aceptado cumplir. Esto lo dijo este señor ex fiscal anticorrupción, ¿no? Que era una persona que se eligió porque pues recibía todas las órdenes y las acataba al pie de la letra. Además, Jorge Enrique Pizano, excontroler de la Ruta del Sol 2 y testigo clave en el caso, tuvo comunicación con Cerón respecto a las numerosas pruebas que logró recaudar del entramado. Acudió a la fiscal para solicitar medidas de seguridad, pero no recibió respuestas ni avances judiciales con base en la información que entregó y que terminó muerto por ingesta de cianuro. Luz Adriana Camargo llega a reemplazar al cuestionado nombre de esta señora Amparo Cerón, por decisión del presidente Petro. Se trata de una mujer con una amplia experiencia en investigación criminal, muy cercana a Iván Velásquez, a quien acompañó tanto como magistrado auxiliar de la Corte Suprema en las investigaciones de la parapolítica como en la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala. Es decir, es un buen nombre, señores, y es una buena mujer para convertirse en fiscal general de la nación, ¿no? Camargo acompañó a Velásquez como jefa de investigación y litigio en la CICIG, en la investigación que terminó por descubrir una red de corrupción en la que resultó implicado hasta el presidente de Guatemala. Por estos hechos, ambos son perseguidos por el gobierno del país centroamericano que les abrió una investigación a través de la fiscalía de ese país a inicios del 2023, ¿no?
cayeron como corruptos. Camargo y Velázquez también sirvieron de peritos para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en el caso de Leguizamón Sabán y otros pues, de Paraguay, en el que analizaron la represión contra la prensa. Además, la ahora candidata a fiscal general de Colombia, pues también acompañó la comisión de ese organismo multilateral para la investigación del homicidio del equipo periodístico del Comercio en la frontera con Ecuador. Pues colombianos, ¿qué piensan de este cambio? Muy buenas noticias para Colombia, muy buenas noticias de que se genere una terna para fiscal, no de bolsillo, sino realmente una fiscal que llegue a destapar los entramados de corrupción que presuntamente Barbosa ha querido ocultar por años, ¿no, señores? Entonces vamos a ver si pues no pasa nada, la derecha no trata de buscar el quiebre para que esta terna pues no se socialice y pues esperemos que la Corte Suprema elija rápido la próxima fiscal antes de que se adelante una jugadita del uribismo, una jugadita de los poderosos corruptos que no quiere que se sepa la verdad. Por ejemplo, ¿qué ha pasado con las investigaciones de Alejandro Char, no? Muchos procesos en la fiscalía y ninguno avanza. Porque el fiscal Barbosa pues archivó la ñeñe política, sin nada más, ¿no? Sabiendo que tiene presuntos conflictos de intereses porque es amigo del expresidente Iván Duque, ¿no? Que era uno de los implicados en este proceso. También, digamos, ¿por qué archivó lo de Odebrecht sabiendo que, pues, Luis Carlos Sarmiento Angulo acaba de pagar una millonaria multa, pues, en Estados Unidos, aceptando que sí, que hicieron, pues, tratos de corrupción y, pues, esto seguirá en el proceso, pero aquí en la Fiscalía de Colombia no avanza nada. Vamos a conocer las opiniones de los usuarios. Por acá dice Serris, no puede haber a la cabeza de la Fiscalía más personas sin honor, ni delincuentes aliados con bandas criminales y con clanes políticos corruptos. La señora Cerón era muy cercana al siniestro Néstor Humberto Martínez Neira y debía salir de la terna, bien por el presidente Gustavo Petro y bien por los que denunciaron en su momento. Mucho delincuente narcouribista y político corrupto debe estar asustado, pues por primera vez desde que existe la fiscalía la dirigirá una persona digna del cargo. Y pues esperemos que sí, de que llegue una mujer a la fiscalía que no se deje transar como pues ha pasado con los fiscales año tras año tras año, ¿no? Nomás un ejemplo, Néstor Humberto Martínez, cuando pues le contó Pisano todo con pelos y señales de lo que pasaba en Odebrecht y qué pasó con Néstor Humberto. Trató de ocultar a toda costa pues la implicación de Corfi Colombiana y el Grupo Aval, ¿no? Vamos a ver qué se destapa con esta gente. Gabriel Escobar también dice, nos parece muy bien y además responsable con el país que el presidente Gustavo Petro haya sacado a Amparo Cerón, la amiga de Néstor Humberto Martínez, de la terna para la Fiscalía General de la Nación. En su lugar, haya postulado a Luz Adriana Camargo, quien trabajó en Guatemala con el ministro Iván Velázquez. Se ha conformado ahora sí una terna anticorrupción para reemplazar al nefasto Francisco Barbosa. Esto no le va a gustar a muchos poderosos del país que encontraron en Barbosa un presunto instrumento de impunidad, ¿no? Y mucha gente dice que pues el fiscal Barbosa no es el que maneja la fiscalía, sino es la señora Marta Mancera. Vamos a ver si esta señora y este señor, después de que salgan de este cargo, ¿qué se pondrán a hacer? Ya no tendrán el poder que a diario pues tratan de mostrar ante los medios. Qué belleza, ¿no? Pues aquí dicen, muchos estábamos angustiados y estresados, rezando y cruzando los dedos, prendiéndole velas a Dios y a la Virgen del Carmen, a la expectativa para que nuestro presidente Gustavo Petro cambiara a Amparo Cerón por otra candidata anticorrupción. Muy bien, señores, muy bien este cambio y esto pues nos da más tranquilidad de que la próxima persona que salga como fiscal pues va a generar justicia y transparencia. Esperemos que sí, colombianos. ¿Qué opinan ustedes sobre este cambio de Gustavo Petro en la terna para fiscal? Y pues el fiscal Barbosa debe estar paniqueado porque se conoció una columna donde hay más personas implicadas en la lista de Otoniel. Este narco que pues extraditaron muy rápidamente, pero que realmente tiene muchos secretos que contar y pues revelar varias gente que está implicada en la política nacional y que pues siempre fue aliada con este clan del Golfo, ¿no? Pues se conoció una columna de Joir Ackerman, periodista de Cambio, donde dice: del listado de las más de 60 personas a las que Darío Antonio Úsuga, alias Otoniel, señaló de tener vínculos y trabajar activamente para el Clan del Golfo, ahora se conoce una nueva evidencia que corrobora que una de las personas que está en este inventario sí colaboró activamente desde el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez para beneficio de la estructura armada narcoparamilitar.
Ustedes pueden creer esto, señores, personas funcionarias del gobierno de Álvaro Uribe Vélez implicadas con este señor desde su gobierno, colaborándole, ayudándole. ¿Quién será este personaje, no? Tampoco nos han querido revelar cuál es el personaje número 3 de este proceso de Odebrecht, ¿no? Esperemos que poco a poco se conocerá la verdad. El puesto número 8 de esta honrosa lista entregada por el narcoextraditado, que incluye a un senador de la República actualmente irreelegido y un exministro, 6 exgobernantes, 4 excongresistas y 2 universidades. Y este puesto 8 es para el flamante ex subdirector del Casanare del Departamento Administrativo de Seguridad, Orlando Rivas Tovar. Pues bien, el pasado 18 de septiembre en Casanare, 21 militares, entre ellos un general retirado del ejército, 2 civiles y este funcionario del extinto DAS, reconocieron su responsabilidad ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, por la ejecución extrajudicial de al menos 296 personas. Estos colombianos fueron presentados como bajas en combate en coordinación con los paramilitares. El testimonio más importante fue el del señor Rivas Tovar, quien contó cuál fue su papel del DAS durante estos hechos y que corroboró lo dicho por alias Otoniel. Tremendo. Poco a poco se va destapando esta verdad que asusta a Uribe, que asusta a la fiscalía, que han querido tapar por varios años. Según su relato, entre el 2005 y 2007, mientras fue director regional de la extinta entidad, hizo parte de un aparato criminal que tenía como objetivo obtener resultados como supuestas bajas en combate, sin importar la manera. Dijo además que se realizaron operaciones interinstitucionales para cumplir funciones de policía judicial, con el fin de legalizar las operaciones irregulares del ejército, esto de la mano de los narcoparamilitares. También explicó que mientras fue director de esta entidad en Casanare, puso en práctica políticas que estaban encaminadas a suplir las funciones de la policía judicial con fines delictivos, y fue enfático en recordar que ese departamento hacía parte de la rama ejecutiva, lo que significa que recibía órdenes directas de la Presidencia de la República. Él dice textualmente: en el gobierno de seguridad democrática, como se llamó la política contra el crimen del expresidente Uribe, el DAS cambió completamente su funcionamiento. En épocas anteriores cumplía funciones de inteligencia del Estado, control del abigeato, ayuda de la Fiscalía y Policía Judicial. Cuando llega el gobierno de seguridad democrática, al DAS le cambian completamente las funciones y le pasan a ser prioridad en información de inteligencia, que teníamos que trabajar de la mano con la fuerza pública, el Ejército Nacional, la Policía y la Fiscalía. Pero no solo con el Ejército, la Fiscalía y la Policía, sino también, como su relato lo demuestra, la evidencia lo corrobora, con el Clan del Golfo, conocido anteriormente como el Clan Úsuga, los urabeños, bloque de héroes de Castaño y autodefensas gaitanistas de Colombia. Y todavía este señor se niega a aceptar la verdad. El innombrable, por supuesto. Rivas Tovar dijo que el extinto DAS terminó envuelto en hechos por la implementación de esta política de seguridad democrática del alto gobierno, y en especial por el actuar de los directores generales de este organismo. Estos impartieron órdenes a las direcciones seccionales del DAS de cooperar y participar de forma estrecha y coordinada con las Fuerzas Armadas en el mantenimiento del orden público en todos los territorios. Es decir, este señor utilizó todas las entidades de seguridad, Álvaro Uribe Vélez como presidente, para utilizarlas con la lucha, pero sin importar haciendo cosas ilegales presuntamente. Esta cooperación no era más que la orden de disponer todos los recursos del DAS para que las Fuerzas Armadas pudieran dar y reportar resultados operacionales en la lucha antisubversiva. Y ya sabemos en qué se convirtió esto, ¿no? Muchos falsos positivos. En la práctica, esto terminó siendo disponer de los recursos de esta entidad también para trabajar con los narcoparamilitares y mancomunadamente entregar resultados operacionales, mejor conocidos como estos falsos positivos. Así lo confirmó Otoniel ante la JEP. Bajo la gravedad de juramento, testificó que conoció al señor Orlando Rivas, exdirector del DAS del departamento del Casanare. Me concerté con este funcionario y otros agentes del desaparecido DAS antes del año 2006 como miembro del bloque CID Centauros, y después de este año y tercero civil entre los años 2006 y 2008 para planificar, para apoyar, para financiar delitos, homicidios, extorsiones, secuestros, desplazamientos, desapariciones forzadas, hurtos, terrorismo y en general graves conductas violatorias de los derechos humanos en contra de víctimas civiles de la región del Casanare y Meta. Coincide el testimonio de alias Otoniel con este señor exdirector del DAS del Casanare. Qué cosa, señores, y aún no cae pues la cabeza mayor, ¿no?
Este condenado asesino Narváez fue el creador del grupo de inteligencia llamado G3, cuyo nombre real era el Grupo de Inteligencia Estratégica, que en práctica funcionó como un brazo criminal del DAS para hacer seguimientos e interceptaciones ilegales contra opositores del gobierno Uribe, defensores de derechos humanos, periodistas independientes y magistrados de las altas cortes. Tanto así que hasta el mismo presidente Gustavo Petro fue chuzado, ¿no? Y pues denunció todo esto de la parapolítica. Colombianos, entonces, ¿qué piensan, no? Los investigadores de la Fiscalía lo único que hicieron fue un cruce de correos electrónicos con el documento adjunto en Word de la lista de O'Tonel y pues con el asunto de documento 3. Pues la comunicación obtenida por esta columna fue la siguiente cuando se le solicitó más explicaciones a la Fiscalía. Buenos días, doctores. Comedidamente y cumpliendo instrucciones del doctor Tiberio Vera Maya, me permito solicitarles la colaboración a fin de verificar de manera urgente la lista anexa que corresponde a las personas mencionadas por el expostulado Darío Antonio Usuga David, alias Mauricio U. Otoniel, en diligencia ante la JEP a fin de establecer si aparecen vinculados con miembros de las AUC y si fueron objeto de compulsas de copias, ¿no? ¿Por qué lo extraditaron rapidito Duque, no? Lo mandó en un avión directo cuando empezó a cantar. Y es que esto fue el 2 de mayo del 2022, hace más de un año y medio, lo que quiere decir que no ha pasado nada con esta urgencia manifestada. Y la única entidad que se ha movido con el tema es la JEP, ¿no? La Fiscalía quietica de manos cruzadas, y así se declara el fiscal Francisco Barbosa como uno de los mejores fiscales de Latinoamérica. Por eso recordemos lo que trae este listado. Otoniel declaró que el exdirector del DAS, Jorge Noguera, era una pieza clave en el gobierno de Uribe y del Clan del Golfo, y que concertó con paramilitares el nombramiento de Rivas Tobar como director del organismo de Casanare para ponerlo a sus órdenes. Se aliaron, ¿no? Se aliaron. También señaló al exministro del Interior y Justicia, Sabas Pretel, como un funcionario muy cercano a Vicente Castaño. Nada más ni nada menos que uno de los ministros del Interior y Justicia. ¿De quién? De Uribe. Recordemos que ese exministro se encuentra condenado por compra de votos parlamentarias para la aprobación de la reforma constitucional que hizo posible la reelección de Álvaro Uribe Vélez en el proceso conocido como la GIS política. Otra persona mencionada en el documento de la JEP que está en poder de la Fiscalía hace más de un año es el senador Miguel Ángel Pinto, señores, del Partido Liberal. Calladito, ¿no? No ha mencionado frente a este tema. Él fue presidente del Senado encargado hasta junio 2 del 2023. Está actualmente en el Congreso como miembro del Partido Liberal y cuenta con acusaciones muy serias que no han sido investigadas. Sobre el senador liberal Miguel Ángel Pinto, Otoniel dijo: con ese sí yo hablé personalmente varias veces. Esta zona que yo manejaba era Gáchala, Gácheta y pues las zonas que yo manejaba abajo en Piedemonte Llanero. Él iba a hablar de apoyo político. Milton bajó a hablar conmigo como 2 veces. Tremendo, ¿no? Un narco reunido con un senador. Fuera de él se encuentra en este listado también el ex senador Milton Rodríguez Sarmiento, del partido de la U, el ex senador Carlos Cárdenas Ortiz, también de la U, y el ex representante a la Cámara Liberal por el Casanare Jorge Camilo Abril Taraché. Y nada más ni nada menos el ahora candidato a la gobernación de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez. Luis Pérez Gutiérrez. Y en estas declaraciones dicen: si había un político que iba mucho a la región, en las gaitanistas como en el 2009, fue el exalcalde de Medellín. Él mantenía mucho con Salvador, alias Mi Sangre, de la oficina de Medellín, que estaba abajo del Urabá con nosotros. Iba mucho el exalcalde que ahora es candidato. Mantenía allá en Catalina por todo lado. Este Pérez, Luis Pérez, fue exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia. Gravísimo, ¿no? Gravísimo, pero no pasa nada. Las acusaciones también llegan a las instituciones. Según Otoniel, las diferentes alcaldías del Casanare y varios exgobernadores de este departamento pagaban a los grupos criminales una tarifa a los grupos relacionados con el Clan del Golfo. Si había un impuesto que tenían que pagar las alcaldías o contratistas, daban el 5% a la organización de los contratos que salieron en los municipios o en la gobernación. Entonces, la operación de corrupción administrativa y presión armada para sacar plata de las arcas públicas llevaba a financiar a los paramilitares. Presuntamente también involucró a 2 universidades, la de Cartagena y la Sergio Arboleda. La Sergio Arboleda, con el conocimiento de la organización total, ¿no? Entonces, colombianos, se conoce esta verdad, están muertos del pánico porque realmente con una fiscal ternada y transparente puede que se destape hasta el nido de la perra, señores, y esto pues van a tener que esconderse en estos poderosos. ¿Podrán? Yo creo que sí. Vamos a ver.
Aquí dice la gente, buenos días Colombia, país donde se tienen pruebas que entregó licencias de pistas al narcotráfico, pruebas en las masacres del Aro y La Granja, dio la orden de 6.402 y Orión, compró testigos, Otoniel dice que dio dineros para su reelección y con todo esto la justicia no hace nada, con todo esto. Aquí María Paula dice, ¿por qué las investigaciones no avanzan? Desde el 2 de mayo del 2022 la Fiscalía tiene en su poder la famosa lista de 64 personas a las que Otoniel señaló de tener vínculos y trabajar efectivamente para el Clan del Golfo. Lastimosamente la Fiscalía ha dejado empolvar esta información, sin importar la confirmación que ahora entrega Orlando Rivas sobre estos hechos, siendo él uno de los nombres incluidos en este terrible listado. Poco a poco se va destapando esta olla podrida que quiere tapar pues todo el uribismo y todo este poder que siempre ha estado incrustado en nuestro país. Colombianos, entonces déjenos su opinión sobre la nueva terna de Gustavo Petro para fiscal general de la nación. Será una mujer, señores, será una mujer si Dios lo quiere. Colombia necesita justicia. Ya estamos cansados de que encubran a estos criminales. Y por otro lado, ¿qué piensan de esta lista que se está revelando poco a poco, que está cogiendo fuerza estas investigaciones y que Barbosa en estos 4 meses que le quedan está haciendo todo lo imposible para que Gustavo Petro no terne una persona que, mejor dicho, lo deje votado por su ineficiencia, ¿no? Muy amables por escucharnos, esperamos que compartan, se suscriban y pues activen la campanita para un próximo video. Hasta pronto.